¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme ocupar este espacio virtual y gracias a la organización de este Congreso Internacional, a los museos con todo y con todas. Mi nombre es Alba Rubia Costa González. Soy docente de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y les voy a presentar Crear, Habitar, Resistir, la Casa Taller de las Artistas Visuales Chihuahuenses, eh, que deriva de mi investigación doctoral. Bien, esta investigación surge en 2017, derivada de mi inquietud sobre los espacios que ocupan las artistas visuales chihuahuenses en nuestra memoria histórica. Pretendí realizar un estudio histórico inicialmente. Sin embargo, reflexioné posteriormente que si la intención era crear un andamiaje de información para contribuir a la visibilidad y a la identificación, autoidentificación de las artistas, ¿por qué no empezar eh, dicha tarea con las que están aquí y ahora? Con mis colegas, mis compañeras, a quienes yo conozco, pues yo provengo eh, de la Facultad de Artes como estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas. Y entonces, como es un proceso normal de toda investigación, la idea se transformó hasta convertirse en un trabajo que analiza la manera en que los espacios creativos y cotidianos influyen en los procesos de creación de las artistas visuales chihuahuenses. Cuestión obviamente que ha abordado desde la perspectiva de género. Aquí se propone entonces reflexionar los espacios destinados a la creación como una forma de resistencia. ¿Por qué? Pues porque en ellos intervienen recursos, se invierten recursos para ser destinados a satisfacer las necesidades de creación y producción, aun cuando no necesariamente se obtengan ganancias monetarias de ello. Es un acto de resistencia cuando, al llegar a la casa después del trabajo, las artistas evitan perderse en los quehaceres cotidianos, en el cuidado de los otros y las otras, y defienden sus lugares y momentos de creación artística. Es importante también apuntar que Chihuahua se ha caracterizado por ser industrial, la ciudad y el estado en general, y no se considera un lugar clave para las artes visuales como otras zonas de México. Chihuahua es frontera con Estados Unidos, en parte por la centralización que vive el país, es que eh, no es un lugar clave para el arte Chihuahua. Aún así, cuenta con una facultad de artes adscrita a la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la que cada año egresan alrededor de una veintena de alumnas de la carrera de artes plásticas. Porque las mujeres entonces nos encontramos subrepresentadas, tanto en la historia como en los espacios. Nuestra calidad de gestión y creación, ¿acaso está por debajo de lo requerido para ocupar dichos sitios simbólicos y físicos? Es interés de este estudio reflexionar sobre la importancia de los espacios creativos de las mujeres y que esta investigación espero pueda servir como un aporte para revertir algunas de las lógicas de subrepresentación. Y bien, en nuestro imaginario el taller del artista es ese lugar mítico, ¿no? Es ese lugar suspendido en la nada, sagrado, y esta idea tiene raíces en el Renacimiento. Luego, para el siglo XIX, los artistas, perdón, ya habían pensado en el taller del artista o en el espacio de creación del artista como un escenario, ¿no? Como más bien como por el lado del espectáculo. En esta construcción, dicho espacio se nos muestra como un lugar privilegiado donde es posible, como dice la doctora María López Fernández Cao, que se dejen fuera las preocupaciones mundanas, lo cotidiano, y dar paso únicamente a la actividad artística. Y es que la creación artística, lo sabemos, siguiendo con la doctora López Fernández Cao, la creación artística históricamente se ha asociado a lo público, no a lo doméstico. En ambos ejemplos, en estos casos vemos cómo la actividad de las mujeres que realizaban productos artísticos siempre estaba en los límites de lo privado, ¿no? Siempre estaba bien, siempre y cuando se realizara en los límites de lo privado. Em, pero es importante algo, en 1971, Linda Noslin se pregunta en su ensayo, justo con el título como pregunta,
¿por qué no ha habido grandes mujeres en las artes? Y ella lo que hace es que llega a la conclusión de que debido a factores sociales e institucionales, a una serie de factores, se ve impedido que el talento de las artistas se desarrollara con libertad, ¿no? A lo largo de la historia. Entre otros factores, menciona que las mujeres no contaban con la venia de sus tutores, o sea, es decir, de los padres, esposos, hermanos. Y pareciera que Virginia Woolf le responde 50 años a la pregunta de Noshley, ¿no? Pues tiene un ensayo llamado La habitación propia, donde indaga alrededor de la mujer y la novela. Y entonces ella plantea que el boom de las novelistas británicas a partir del siglo XIX había sido porque al no contar con un espacio apropiado, con un espacio propio, perdón, se les facilitaba pensar en la trama de una novela mientras se dedicaban a otras tareas, ¿no? Porque no tenían un espacio adecuado, íntimo, aparte, recordemos que no tenían prohibido escribir y si escribían tenían que publicar con seudónimo, ¿no? Mientras que escribir poesía, por la estructura, pues requiere de más concentración. Había sido casi imposible para las escritoras escribir poesía, ¿no? Mientras que escribir novela, pues les permitía desarrollar otras tareas y luego, porque pensaban en una trama, ¿no? Las cuestiones que Woolf plantea son muy importantes para entender la importancia de un espacio íntimo y adecuado, ¿no? Para que pueda realizarse el ejercicio artístico, pero aún más importante, porque nos permite comprender que las mujeres históricamente hemos tenido negado el tiempo y el espacio para la creación artística. Entonces, el hecho de que las mujeres se encuentren alternativas, adapten procesos y no hayan simplemente dejado de producir es un ejemplo de resistencia. También es importante las aportaciones que Gastón Bachelard hizo a la idea de espacio, ¿no? El espacio habitado como un espacio no neutro, el espacio como más allá de su condición geométrica, ¿no? En este sentido, Bachelard profundiza sobre el espacio habitado y la manera en que dicho espacio también nos habita. A partir del análisis de estructuras y tópicos en torno a lo habitado, que parten, en el caso de su libro de Poética del Espacio, parten de pasajes precedentes de la literatura. El trabajo de Bachelard posibilita examinar las dimensiones simbólicas de los espacios cotidianos e íntimos y para ello se vale de la fenomenología y también del topoanálisis. En este sentido, lo femenino es fundamental para comprender la conexión entre el habitar y casa, pues en nuestro imaginario la casa como lugar tiene rasgos femeninos. Sin embargo, resulta problemático porque se instaura el arquetipo pasivo del ángel del hogar, o sea, sujetas de domesticidad. Referente a los objetos contenidos en el espacio habitado, Bachelard, en su Poética del Espacio, nos narra la manera en que dichos objetos cotidianos cobran importancia al narrarlos desde la mirada de quien convive con ellos. La habitualidad del uso nos habla de una intimidad, entonces, al poner atención, es posible que todo objeto evoque memoria y sensación. Pero también los objetos tienen una carga respecto al género. Las herramientas asociadas a lo femenino tienen que ver con las labores domésticas, los ganchos, las agujas, los trastes, etc. Y a propósito de esto, Desertó hace un sensible acercamiento a las herramientas asociadas al género femenino, como los utensilios de cocina. Para ello, Guiar entrevistó a 12 mujeres en los espacios donde cocinaba para hablar sobre lo que significa para ellas hacer de comer, ¿no? Y concluye que la cocina es un lugar bendito de dulce intimidad, la cocina y la madre, ¿no? Pues en ella se dan las charlas entrecortadas porque cocinar se entrelaza con otras actividades como la limpieza, la crianza, y las artistas chihuahuenses conocen bien esta situación, pues es común que en la cocina signifique un palimpsesto de actividades personales y públicas. O sea, por ejemplo, el comedor que sirve para cenas, pero también donde el artista hace sus creaciones artísticas. Bachelard hace una analogía aquí en su libro de Poética del Espacio, en el capítulo del nido justamente, hace una analogía entre el nido y la casa y crea un palimpsesto en el que se superponen ambas imágenes y sus significados. Respecto a esto, Foucault habla de las heterotopías
como utopías situadas. Y una de las 5 características con las que define estos no lugares o contraespacios es la yuxtaposición de espacios que normalmente serían incompatibles. El cine es un ejemplo de esto y el teatro también. Esto mismo ocurre con la casa taller o el estudio casa, ¿no? Es una superposición de espacios eh, y de significaciones como habitar y crear. Ahora bien, con todo esto que expuse, este trabajo se propuso analizar los espacios creativos de las mujeres artistas chihuahuenses, empleando métodos que son propios de las artes y de las ciencias sociales. La unidad de análisis consistió en fotografías, textos, entrevistas, dibujos. Este método supone una hibridación de técnicas como la etnografía, porque se dieron múltiples encuentros, pláticas, entrevistas con las artistas. La transferencia de medios, como enfoque metodológico de la antropología visual, significa que ellas, las artistas, fueron quienes realizaron los registros fotográficos de sus propios estudios. Y lo que podemos destacar de esta técnica es que involucra al sujeto, a las sujetas, en este caso las artistas, a participar de manera activa en la investigación. También se habla de una antropología compartida, pues se refiere a la participación activa de las artistas en este estudio, donde se desdibujan las fronteras entre realizar la documentación y ser parte activa de ella. Este trabajo también aborda la investigación en las artes, pues al estar en contacto con las artistas y yo también formar parte de este grupo, se desataron procesos que dieron como resultado piezas artísticas, aquí las estamos viendo, que dieron como resultado piezas artísticas que enriquecieron la reflexión sobre los espacios creativos. Y bien, la investigación contempló 28 mujeres cuyas características eran que eran mujeres, artistas visuales, con residencia en Chihuahua y vinculadas al uso de lenguajes dentro de las artes visuales, y que contaran con un área para la producción artística, estuviera esta adecuada o no, o estuviera dentro o fuera de su vivienda. La mayoría de ellas egresadas de la Facultad de Artes, pero no todas, para dar como más amplitud y más perspectiva a la investigación. Eh, Inicialmente yo había pensado que tomar yo las fotografías, pero luego de todas estas cuestiones que les comento, bueno, hubo un ejercicio donde se convocó a enviar fotografías. Entonces, los resultados fueron 250 fotografías, horas y horas de entrevistas en video y textos e ilustraciones. Cada espacio fue analizándose desde el contexto en el que se ubica, también a partir de estos elementos que pueden visualizarse en estas fotografías. La información, mapas que ellas realizaron fueron complemento de la información de los textos. Se clasificaron las fotografías en conjunto que muestran similitudes, tomando como referencia elementos que aparentemente están aislados, ¿no? Pero que al analizar las fotografías en conjunto son recurrentes y resultan simbólicos, por ejemplo, como la cama, el rincón, alusiones a la casa. Y también algo importante que destacar es que la mayoría de las imágenes son captadas en primera persona, o sea, siempre desde, casi no salen las artistas. Esto que estamos viendo son partes de las entrevistas. Y bueno, las conclusiones son de que probablemente la persistencia de la que hemos hablado, de esta resistencia, tiene relación con un clima árido, ¿no? Ya que repetidas veces se hizo analogía entre el clima desértico y el clima cultural, ¿no? El clima desértico con el clima artístico cultural, porque bueno, Chihuahua es una zona desértica. Se observó también que hay un sentido ritual en el acomodo del espacio, que usualmente se asienta en un rincón, por ejemplo, debido a que posibilita la desconexión, la concentración y a su vez se impregna de una intimidad elegida. Pero también la manera en la que se dan las dinámicas de creación, ya que muchas de las artistas realizan su producción por la noche, por ejemplo, después de completar su jornada laboral y de cuidados a otros. Las dimensiones de las piezas, de las piezas que ellas producen,
depende en gran medida de la extensión espacial con la que se cuente. En cuanto a los materiales, aunque es importante señalar que guardan estrecha relación y significan, dependiendo del concepto de cada pieza, también es innegable que en ocasiones se encuentran en función del espacio, por ejemplo, y de las condiciones, ¿no? También de las dinámicas de convivencia. Por ejemplo, las artistas que son madres trabajan con materiales no tóxicos, como el bordado, el textil y en general materiales inocuos, ¿no? Como la instalación, que no se consideran riesgosos en el entorno del hogar. Todas las artistas, eh, quizá desde que iniciaron a producir, tienen en su cabeza un espacio ideal, ¿no? Y adecuado a sus necesidades, tanto económicas como de espacio y tiempo para dedicarse a la creación. Y lo hacen porque conlleva, o sea, es una necesidad, ¿no? Aunque no necesariamente em, ganen dinero con la producción artística, lo hacen porque tienen necesidad. Y finalmente, pues actualmente vemos cómo cada vez más artistas reclaman su habitación propia al ser conscientes de que para producir es necesario que se respete su espacio y su tiempo, y quizá deslindarse de ciertas labores que históricamente estamos destinadas a cumplir y que tienen que ver estrechamente con los roles de género. Pues me gustaría muchísimo más compartirles más, pero sé que tenemos poco tiempo, entonces, pues esto es todo por mi parte. Les invito también a ver estos videos, un video ya de las entrevistas que se encuentra en YouTube. Y pues les agradezco mucho su atención y gracias.